me emociona, me apasiona hablar de la fe. Me llena hablar de la fe. En realidad quiero compartir con ustedes que para creer en Dios no se necesita fe. Parece una contradicción lo que voy a decirte, pero muchos judíos habían creído en Jesús, pero en cuanto Jesús les empezó a hablar la palabra de verdad, diciéndoles: conoceréis la verdad y la verdad les hará libres y serán verdaderamente mis discípulos. En ese momento empezaron a entender que ellos no habían creído a Jesucristo, habían creído lo que Él hacía. Muchas personas, no cabe duda, han creído en Dios, pero no le han creído a Dios. En cuanto las circunstancias se portan adversas, su fe es probada fuertemente. Nuestra fe es más valiosa que el oro y tiene que ser probada así como se prueba el oro. La fe no es religión. No estoy hablando de religión. Estoy diciendo que para creer en Dios no se necesita tener fe. Basta dejar de ser un poco necio para poder creer en Dios. Pero se necesita creerle a Dios, que es diferente. Leo esto. Dice Gálatas capítulo 3, verso 6. Así, Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios, le creyó a Dios. Sépanse, por tanto, que los que somos de la fe, estos somos hijos de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Los que somos de la fe somos hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a todos los hijos de Adán y Eva, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole: en ti, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias, todos los apellidos, todas las gentes, en ti, porque tú le creíste a Dios y te fue contado por justicia. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Verso 9. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Muchas personas dependen de obedecer, de cumplir, de pagar, de asistir, de poder dar algo para poder recibir. Porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley, para hacerlas, para cumplirlas, es maldecido, es maldito. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro para cumplirlas y hacerlas. Y la fe no justificó a nadie. Le doy gracias a Dios. Ahora pues, el justo por la fe vivirá. Entra al terreno extraordinario, superior de la fe sobrenatural y de la fe extraordinaria. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere, el que pagare, el que cumpliere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todas las personas, los hijos de Adán, los hijos de Eva, los llamados gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Esto es maravilloso entender, porque quiero compartir con ustedes qué es la fe. Muchas personas, lamentablemente, decíamos, no tienen fe. Algunos tienen fe, muy poquita fe. Algunas personas tienen fe, pero lamentablemente dudan. El más grande enemigo de la fe es precisamente la duda. Anhelo, creo, ardientemente deseo el encender en ti el poder de la fe que cambiará tu vida, cambiará tu economía, cambiará tus relaciones, atraerá a ti la gloria sobrenatural, la gloria del Señor sobre tu vida. Conocimiento que trajo la fe a mi vida. Lo trajo el conocimiento, el espíritu de conocimiento y la fe se asocian junto con la justicia de Dios.
Este solo título me ha hecho justo, me ha justificado. Jesucristo me ha justificado. Antes de que yo naciera, el Señor me eligió. Conócete a ti mismo. ¿Quién eres? Conoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto te revela quién eres verdaderamente. Y así has sido predestinado para tener fe, para ganar. Con fe, todo se puede. Con fe, para el que cree, todo es posible. Es importante entender esto porque estaba leyendo las noticias ayer. Un actor llamado Toño Mauri, actor, dice: la fe me sacó adelante. Él tuvo que ser internado, le detectaron COVID, estuvo 3 veces muerto, los pulmones se le destruyeron, el médico le dijo: ¿sabes qué? Solamente que encontremos un donante de pulmones. Entonces, inmediatamente dice él: yo pensé en mi familia, pensé en mis hijos chicos, ya no los voy a volver a ver. El Señor estuvo conmigo, dice Toño Mauri, en la televisión dijo esto. Habló acerca de la situación, cómo fue que recibió por parte de Dios un donante de pulmones y ahora está vivo. Por fe, el Espíritu Santo me guía a toda justicia. El Espíritu Santo me guía a toda verdad. El Espíritu Santo me enseña por la fe. El Espíritu Santo me redarguye, me da testimonio por la fe de que soy hijo de Dios. Por fe, comencé a entender y a escuchar la voz de Dios en el Espíritu, para tener en mí la voz de profeta y detonar en mí la voz de profeta, para entender que Dios me había puesto su palabra en mi boca por la fe. Por fe, escuché más fuerte y con certeza la voz de aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Esto es fe, y lo estoy diciendo ahorita en primera persona, para que tú lo entiendas y tú lo puedas vivir, porque cuando lo digo de mí, lo estoy diciendo para que tú tomes, ¿verdad?, las llaves y entres por fe. Apagué los dardos de fuego del enemigo que me reprochaban, que me condenaban, que me criticaban. Entendí la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Entendí que para no andar conforme a la carne, necesitaba yo renunciar a mi naturaleza humana para tomar mi naturaleza divina en el Espíritu, habiendo nacido del Espíritu. Dejé de escuchar aquella voz que me condenaba, que me criticaba, para escuchar, para entender y conocer la voz del pastor. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oigo la voz del pastor para seguirla. Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Escucha la voz del pastor, escucha la voz del Señor. Tu servidor, doctor Benjamín Olmos, tu amigo, tu hermano, te comparte lo que estoy viviendo en mi vida para que tú también lo camines. Por fe, entendí el temor de Jehová, entendí justicia, juicio y equidad. Y entender justicia, y entender juicio, y entender en equidad, con esto encontré también el reino de Dios y su justicia. Y de ahí en adelante, el cielo se me abrió. Vi y entendí por qué ángeles específicamente suben y bajan. ¿Por qué no bajan y suben? Suben y bajan porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre nosotros. El reino de los cielos está en nosotros. Por fe, entendí que Jesucristo vive en mí, que soy casa de Dios. Lo demás me vino por añadidura. Por fe, entendí que Abel, el justo, dio mejor ofrenda que Caín. Entendí el poder de la elección, como Juan, como el apóstol Juan. Entendí que soy el amado de Dios. Si tú ves en la Biblia, nunca le dijo Dios a ninguno de sus discípulos, nunca le dijo Dios en Cristo. Jesucristo nunca le dijo a ninguno de sus discípulos: tú eres mi amado, tú eres el discípulo más elegido, tú eres mi escogido, tú eres el que yo más amo. Sin embargo, por la fe, Juan el teólogo, empezó a llamarse a sí mismo el amado de Jesús, el amado del Señor, lo que el amado escribe a la iglesia: soy el amado del Señor.
Por la fe entendí. Y si yo digo que soy el elegido de Dios, que soy el bendito de Dios, que soy el amado de Dios, ¿tú por qué no lo dices? ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué no te la crees? Porque no tienes fe. Porque no te estoy criticando. Si tienes falta de fe, por favor, demándasela a Él. Demándasela al hacedor de la fe, al dador de la fe. Por la fe vivimos conforme a la justicia de Dios. Por la fe, José salió de la cárcel y fue puesto como gobernador de todo Egipto. Acerca de todo lo que ven los ojos del espíritu de la fe, alguien dijo: entender qué es lo que ven mis ojos, me mantengo como viendo al invisible. Alguien dijo: el genio ve lo que otros no ven, pero la fe te abre una cascada, como el Niágara, te trae revelación, visión sobrenatural. Es pues la fe. Y quiero compartir contigo qué es la fe según la palabra de Dios, para que tú entiendas y yo pueda explicarlo. Muchas veces me traté de explicar humanamente cómo pudo entender Abel, cómo pudo dar una ofrenda mejor que la de Caín. Esto es por la fe. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos desde Abel. Por la fe entendemos haber sido constituido todo el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Cómo le hizo Abel? El Señor me revela en su palabra. ¿Qué hizo Abel para encontrar mayor testimonio, para haber entendido? Abel le había creído al Señor. Muchas personas hacen las cosas como por competencia, como por quedar bien ellos. No cabe duda que Caín ofreció lo mejor del campo, y léelo en la Biblia. Él tomó lo mejor que tenía para ofrecérselo a Dios, pero Dios se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué se agradó de la ofrenda de Abel? Porque Abel tenía una fe sobrenatural y no lo hacía como para competir. Probablemente Abel llevó nada más una ovejita pequeña, y probablemente Caín llevó lo mejor del campo, y probablemente, ¿verdad?, eran tal vez 10, 20, 40 veces más en tamaño que lo que estaba dando Abel. Sin embargo, Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Vamos a entender qué es la fe. Dice, Dios dio testimonio de sus ofrendas, y muerto aún Abel, aún habla por ella. Por la fe, Enoc traspuso, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber caminado con Dios. Enoc caminó con Dios, y después el Señor se lo llevó. El Señor lo llevó con él, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador, si no, ni te acerques a Él. Muchas personas están ruega y ruega, pídele y pídele. ¿Cómo estás, hermano? Voy a orar al Señor para ver cómo estoy. ¿Cómo estás, hermano? Vamos a hacer este negocio. Voy a orar a Dios a ver si es posible que haga yo este negocio. ¿Cómo estás, hermano? Después de un año estoy orando a Dios para ver si Dios me permite hacer ese negocio. ¿Sabes qué? Eso parece muy espiritual. A eso se le llama falta de fe. Porque cuando tú oras, debes de saber que Dios te contesta, o mejor, no le pidas. ¿Cómo es posible que le pidas, Señor, dame una pluma? Y la misma fe que se necesita para obtener una pluma es la misma fe que se necesita para obtener 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos. La misma fe que se necesita para orar porque Dios me sane de un catarro es la misma fe que se necesita para saber que el Señor me resucitará de los muertos. Es la misma fe, no se necesita mucho más cantidad. Cuando tú entiendes, sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, no había llovido jamás. Nunca había caído un aguacero. Por fe, Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que todavía no se veían, con temor preparó el arca en la casa y en la que se iba a salvar su casa, y se salvó. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es importante que el primer pregonero de justicia fue Noé, y es necesario entender que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido para herencia y salió sin saber a dónde iba. Es primero por la fe y después obedeció. Primero creyó a Dios, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Por la fe David vivió conforme a la justicia de Dios, a pesar de que lo condenaban sus adversarios. Se metió al lugar donde solamente los sacerdotes podían entrar y comió dentro del templo el pan que solo estaba permitido a los sacerdotes y se lo dio también a sus soldados. Por la fe, ahora como de la justicia de Dios y te la doy a ti, para que tú entres al lugar santísimo por la fe. Por la fe Jesucristo está en mi vida viviendo de tiempo completo. Por la fe, ahora el justo por la fe vivirá. Vivir por la fe es negarse a uno mismo, negarse a la reacción natural, negarse a la lógica, negarse a la naturaleza animal, negar al hombre natural y animal. Por la fe soy llamado hijo de Dios Espíritu. Bendito seas tú, hermano, que me estás escuchando, porque ahora tú vas a poder llevar la economía al reino de los cielos, tu vida en fe, tu cuerpo en fe, tu esposa en fe, tu familia en fe. Ahora es del Espíritu de Dios.